Plantearse, ¿no?, que en este tipo de patologías se conociese, pero por dos razones: para que no suponga, como decía Eduardo, un reto de adaptación de nuevo al trabajo, y para que la empresa también esté pendiente de cuál es la salud de su trabajador. A ver qué dicen los pacientes. Cuando nos quede el resto de diagnósticos. Es que quien va a tener que atender a esa persona no es la empresa, es su médico, es el médico de su mutua. Y le darán el alta cuando esté preparado para ir al trabajo, pero la empresa en sí no debe de ayudarles, salvo que haya que hacer una adaptación del puesto, porque esa persona venga pues con más dificultades. Pero igual que una persona que ha tenido un traumatismo en un accidente y vuelve con una cojera importante, una lesión física que le impide hacer el mismo trabajo. En ese momento sí hay que hablar con la empresa porque tiene que adaptar el puesto para que pueda desempeñarlo con la limitación que tiene ahora, pero no antes. Antes no tiene por qué hacer. Una persona mayor que llega a su consulta y usted le dice: este abuelete, ¿cómo puede irse con su coche al pueblo? Y se queda en la misma situación hasta que pasa a la siguiente psicotécnico. No le van a valorar si el carné tiene que hacer con menos velocidad, que hay otra fórmula que es que no pueden conducir a más de una velocidad, o no. Por lo tanto, no deberíamos hacer un apartado para las personas con enfermedad mental en que haya que tener una diferenciación con relación al resto de problemas que puede tener la sociedad. Por lo tanto, habrá que, o el resto de patologías que hay, ¿no?, o de limitaciones físicas, psicológicas o las que sean. Y hay que intervenir cuando hay que intervenir y en la persona que hay que intervenir. Entonces no y mayoritariamente hay la mayoría de las personas hoy día con los fármacos pueden conducir. Es un error decir que porque tienes una enfermedad mental tomas medicación y porque tomas medicación no puedes conducir. Es otra de las continuas leyendas que vamos transmitiendo y no es así. Porque entonces no se debe yo dar como un jarabe de la tos con codeína especial, me puede afectar mucho y no poder conducir por ese jarabe de la tos. Pero no se debe dar un trato especial a esa persona que se reincorpora después de una baja por un trastorno. Si lo precisa, sí, pero no lo podemos predecir previamente. Es decir, si la persona lo precisa, su médico de salud laboral, su médico de la mutua debe hacer un informe en el que haga constar que este señor se incorpora de alta, pero que necesita una incorporación, por ejemplo, progresiva, porque no puede pasar de 0 a 100. Y la empresa tiene que coger ese informe, leerlo y también puede decir: pues mira, yo no tengo ningún puesto en el que pueda adaptarle ahora mismo, por lo tanto prefiero que mantenga la baja 2 meses más o lo que decidan. Pero es una negociación como haría para cualquier otra enfermedad o accidente de tráfico o una enfermedad sobrevenida como puede ser, yo qué sé, un derrame cerebral, ¿no? Y que la persona hay que adaptar de repente y puede llegar a una incapacidad laboral o no. Yo lo que comentaba que a veces con la enfermedad mental se llega excesivamente pronto a la incapacidad laboral. No se valora esa adaptación del puesto. Mientras que en otras patologías o en otras enfermedades sobrevenidas sí se hace esa valoración. Yo creo que hay una cosa muy importante en cuanto a la vuelta al trabajo, ¿vale? Si yo me rompo una pierna esquiando, todo el mundo sabe que me he roto una pierna. Es muy fácil de comprender, porque hay un hueso roto, hay una radiografía que lo dice y todos sabemos que si te rompes el hueso necesitas X tiempo para la cura, ¿vale? Ahora, si yo tengo una depresión y uno de los síntomas de la depresión, por mala suerte, es no tengo una capacidad para tener motivación para hacer cosas, pues eso los compañeros de trabajo no lo entienden, el jefe no lo entiende. Es que está todo el día parado, es que no hace nada, es que hay que tirar de él, ¿vale? Entonces eso no lo entienden y ahí es donde se produce el rechazo. O una persona, muchas veces a personas con diabetes, por ejemplo, hasta que no ven que tiene, como comentabas, ¿no?, hasta que no ven que hay un problema porque hay una subida o una bajada de azúcar, que esa persona tiene una crisis, la gente no entiende por qué ese señor tiene que salir no sé cuántas veces en el día para tomarse la medida de azúcar. Es que claro, me tengo que quedar yo aquí. ¿Qué falla aquí? Educación. Que la gente sea capaz de comprender las consecuencias de cada una de las cosas que le pasan a los compañeros, independientemente de que sea una pierna rota o que sea un trastorno del tipo que sea mental. Y eso es donde hay que trabajar. Yo creo que a las empresas les falta una educación, una formación en comprender que cada persona tiene una patología, o sea, que casi el 100% de la población hoy en día tenemos algo. El que no tiene alergia tiene asma, el que no tiene asma tiene diabetes y el que no, pues tiene episodios de estrés agudo, ¿no? Tiene crisis de ansiedad. Todos tenemos algo. Vamos a intentar normalizar y valorar que esa persona no hace más porque no puede, no porque no quiera.
Bueno, yo creo que es un tema complicado, es un tema, claro, de legislación laboral, pero claro, hombre, yo entiendo que hay muchas empresas cuyos servicios médicos, sobre todo empresas más potentes, cuyos servicios médicos conocen perfectamente la salud de sus pacientes, entre otras cosas porque en todas las empresas se hace una revisión anual del paciente, y esa revisión anual valora aspectos físicos y aspectos somáticos, es decir, aspectos psíquicos y aspectos somáticos, ¿no? Es decir, que yo estoy en contacto con médicos de empresa y muchas veces me hablan de sus empleados y me piden a veces asesoramiento o me piden opinión. Es decir, que la empresa en principio, aunque el secreto médico y el informe es confidencial, pero normalmente el médico de empresa sabe lo que le pasa a su paciente de la empresa. Y en ese sentido, claro, en una situación, digamos, idílica, lo deseable sería que la empresa sea más sensible y más delicada hacia la situación del paciente, porque claro, un paciente después de un trastorno, digamos, de salud mental, normalmente tiene afectadas varias áreas. Tiene afectada su área de rendimiento intelectual, es decir, que está más lento, procesa más lento, todo le cuesta más. Desde el punto de vista de su estado emocional, pues puede estar todavía con oscilaciones anímicas, es decir, su estado afectivo a lo mejor todavía no está a pleno rendimiento, y a nivel relacional, pues también es una persona que tiene pues dificultad, es decir, que esas tres áreas que van a ser afectadas. Entonces, bueno, pues hay que darle, digamos, la posibilidad de que, y a veces se hace flexibilizando o haciendo una reducción parcial de su tiempo, es decir, que hay empresas que son, digamos, permisivas en este sentido y que favorecen que la persona haga una incorporación gradual y que la persona vaya, digamos, cogiendo, digamos, energía y marcha en el proceso de su incorporación. Y otras empresas, evidentemente, son absolutamente tajantes, y si usted aquí no cumple, pues usted directamente aquí no, póngase totalmente bien si quiere darse de alta. Bueno, yo creo que eso es un problema de sensibilidad social y de que, bueno, pues la sociedad española, pues en ese aspecto también tiene que evolucionar. Solo un detallito solo, muy cortito, solo lo que acaba de decir. Sí. Yo no recuerdo las estadísticas porque no me dedico a eso, pero si no recuerdo mal, de oír mucho debate y muchas cosas, el grueso de los trabajadores en España no está en las grandísimas empresas, está en empresas pequeñas, medianas, incluso son autónomos, que carecen de ese tipo de servicios, y que por lo tanto está bien. Yo sé que el que trabaja en el BBVA o el que trabaja en Iberdrola, pues sí, tienen unos servicios médicos muy potentes, les hacen reconocimientos y tal. Nunca son obligatorios, que eso es otra cosa, es decir, son siempre voluntarios. Bueno, entonces, el grueso de los empleados de este país se escapan de esas, no es que se escapen, no están afectados por esos grandes servicios de empresa, servicios de salud laboral, que tienen la facilidad de adaptación de puesto de trabajo, que tienen facilidades, porque claro, un señor que tiene contratados a dos señores para su carpintería, adaptar el puesto de trabajo a uno de los dos cuando tiene un problema es difícil. Pues digo que ojalá todos tuviésemos esos grandes servicios, esas grandes unidades de salud laboral, esas grandes empresas que tienen unos servicios contratados, que conocen perfectamente a sus empleados y que les pueden dar una salida. Ese sería lo deseable. Y desde luego el problema es eso que digo, que hay muchas empresas pequeñitas que este tipo de cosas es que ni se las plantean, para la desgracia de los trabajadores. Claro. Yo comparto que es educación. Todas las empresas, aunque sean muy pequeñitas, tienen que tener una mutua, tienen que tener una empresa de salud, que es la que hace la revisión. Es cierto que la revisión es voluntaria. Pero yo creo que la mayoría de los trabajadores no tienen inconveniente, al contrario, les sirve como revisión. Yo creo que es más un tema de sensibilidad. Probablemente haya menos problemas en empresas pequeñas si hay una buena relación previa, porque al final es un compañero de trabajo, no es un trabajador más, porque son pocos trabajadores, que a veces en las grandes son más excluyentes. Los recursos, los equipos de recursos humanos trabajan mucho con la producción, el rendimiento, muy objetivo, y cuando algo es tan objetivo, pues a veces pues no pasan determinadas pruebas que puedan quedar por ritmo, por horarios, por determinadas cosas fuera, ¿no? Entonces yo creo que sea grande, sea pequeña, es un tema de sensibilización, de formación,
de compartir que todos estamos aquí, ¿no? Y que Estamos de todos acuerdo. tenemos derecho a trabajar y que todos tenemos derecho a recibir aquellos apoyos que precisamos. Yo no he dicho en lo el contrario, lo he momento. dicho que tenemos el panorama que tenemos, que ojalá que esa educación pero social, va a ser- ese cambio social se produzca. La experiencia que tenemos que tengo influir. es, Efectivamente. la experiencia que tengo es que cuando en empresas pequeñas hay a veces una relación más cercana, que es más fácil hablar con la persona y conocer lo que piensa y lo que siente, que en una gran empresa que eres un número. Sí, por supuesto. Eres un número. Incluso en la administración pública, hay muchos funcionarios con una incapacidad laboral y bueno, sabemos que hay diferentes puestos dentro de la administración pública. No es fácil la adaptación de puestos de trabajo en la propia administración, ¿eh? Pues la primera porque que hay su mucha- propia normativa, claro, en fin, la deja a veces de lado, ¿eh? Porque a veces manejamos formatos tan cuadriculados que están muy lejos de las personas, ¿no? Y a lo mejor también eso es la parte que tenemos que trabajar con las administraciones, que esto no sea tan cuadriculado, porque al final en esa cuadrícula dejamos a muchas personas fuera. A muchas, ¿no? Estamos hablando de humanizar, ¿no? Quizás un poco las relaciones laborales. Exacto. Al hilo de lo que comentaba antes Eduardo, y para ir ya zanjando varios asuntos, se incorpora esa figura de tutor al seguimiento de la reincorporación a la vida laboral por parte de la empresa. Es que... Pues yo creo, en lo que yo conozco son los servicios, estamos hablando de, claro, como dice Julián, claro, yo me estoy refiriendo aquí a los servicios médicos de empresas grandes, ¿no? Entonces yo creo que si esas empresas grandes, normalmente el servicio médico sí hace un seguimiento, ¿no? En un taller de mecánica de 8 empleados, pues no sé si la mutua lo hace o no, pero yo creo que lo deseable es que eso se haga, ¿no? Y que de alguna manera, pues que la relación del paciente, el expaciente con la empresa, pues sea una relación que de alguna manera venga favorecida y apoyada pues por esta cobertura, digamos, poco de su situación en este periodo de adaptación. Claro, una persona que está de baja, tanto en el plano físico como en el plano psicológico, una persona que está de baja 4 meses ha perdido de alguna manera habilidad, reflejos, capacidad, etcétera, en un paciente con un trastorno mental, más por lo que hemos dicho antes, porque aparte de, digamos, de su energía física, pues tiene otras áreas de su persona que bueno, tienen que irse de alguna, pues poniendo en funcionamiento, ¿no? Yo, me vas a permitir, pero lo de plantear la figura del tutor, a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal, pero me parece matar moscas a cañonazos. Porque estamos hablando de que no es para tanto y luego les ponemos un tutor. ¿Cuál es la razón para poner un tutor? Habrá personas que a lo mejor necesiten a alguien que les ayude en la reincorporación, ¿vale? Pero eso lo hará por parte de su psicólogo, ¿no? Imagino. Yo entiendo que un acompañamiento en el proceso está muy bien, pero un tutor, o sea, yo lo que entiendo por tutor es alguien que está contigo constantemente y te está diciendo si lo haces bien o mal. Uf, me da miedo, porque lo que estamos haciendo con eso es hacer más grande el problema de lo que realmente es. Señalizarlo, ¿sabes? además. Exacto. Yo creo que, y de hecho es así, el trabajo que se hace psicólogo-psiquiatra, el psiquiatra hace un seguimiento de esa medicación que la persona está tomando, si le sigue funcionando bien, si necesita algún cambio, y el psicólogo trabaja con las estrategias de comportamiento y emocionales para afrontar. Quizás haya que hacer un seguimiento más continuado, más acortado en el tiempo. Pues dependerá de cada persona. Ese seguimiento, en definitiva, lo está haciendo el profesional que Exacto, le trata. pero no acompañándole al puesto de trabajo. A mí eso me da un poquito una de... persona, cuando una persona se incorpora, es decir, está de alta laboral, pero a lo mejor no está de alta médica. Es decir, claro, que él sigue, ponemos el enfermo del diabético, si un diabético se descompensa, se reincorpora, pero él luego sigue consumiendo. Pero su diabetes sigue ahí. Claro, claro. Entonces aquí la figura del tutor la valoración la va a hacer el profesional que le trata, que bueno, que de alguna manera pues hace ese seguimiento, ese acompañamiento y esa, bueno, digamos, tutela, entre comillas, ¿no? Porque en general están volviendo a puestos que ya conocen. Claro, o sea, es diferente, pero sí, es diferente a cuando una persona ya con su discapacidad o con su dificultad se incorpora al mercado Exacto, eso laboral. es otra cosa distinta. Entonces ahí sí existe, bueno, es un poco lo que se llama empleo con apoyo, que a veces se da desde los centros especiales de empleo a personas que hacen el itinerario del centro especial de empleo al empleo ordinario, o personas que entran en una bolsa en programas prelaborales o programas de inserción laboral. Y ahí sí hay profesionales, pero que más lo que trabajan
es desde los hábitos laborales, las habilidades y las técnicas de búsqueda de empleo y un poco ese apoyo y asesoramiento en la búsqueda de empleo, que suelen ser pues insertores laborales, terapeutas ocupacionales que hacen ese tránsito. Pero a diferencia de otras discapacidades, en enfermedad mental no está muy recomendado que se incorporen en ningún momento al puesto de trabajo, porque sería una forma de señalización. A lo mejor en otras discapacidades, pues porque hay que ver cómo adaptar el puesto a la persona, si hay barreras arquitectónicas, si hay algún tipo de adaptación, pues se le ofrece ese servicio a la empresa, ¿no?, de adaptar esas limitaciones que pueda tener el espacio físico. Pero en enfermedad mental es más el itinerario, ¿no?, apoyarle en el itinerario hasta que llega al punto de encontrar el trabajo. Y sobre todo en lo que hablamos de reincorporar a alguien, que es alguien que ya maneja ese puesto de trabajo y que ha tenido un paréntesis en su función laboral y ahora la retoma, pues como todos. O sea, si yo resulta que tengo una neumonía y tengo que estar 4 meses de baja, cuando vuelva estoy perdida. Bueno, pues es retomar y todos van a entender que como estoy perdida necesito readaptarme, ¿no? Pero eso no significa que me tengan que volver a enseñar todo lo que pasa en ese puesto. Esa es un periodo de reciclaje cuando llevas cierto tiempo fuera del ejercicio de tu actividad habitual, pues para ponerte al día, tal. Pero eso no significa la tutorización. Exacto. Tutorizar es otra cosa. Y poner un tutor a un paciente de estas características es aún más estigma. Es decir, es que te incorporas y además te pongo encima a alguien que te esté vigilando a ver qué haces por si acaso. Eso es peor. O sea, otra cosa es que tengas un referente dentro de la empresa al que te puedas dirigir cuando tengas un problema, que dentro del servicio de salud laboral o de los servicios médicos de empresa tengas un referente al que le puedas ir a contar, y pues mira, voy mejor, voy peor. Que, por supuesto, tendrás que tener tu seguimiento con el psiquiatra, con el psicólogo, con el que has estado en tratamiento, pero eso de un tutor, no sé, es una figura que estigmatiza aún más, ¿no?, al paciente. Sí, al final lo que haces es como darle más razón a pobre, es que no es capaz, que no es capaz. Entonces necesita, y eso es peor para esa persona, no lo reincorporas, lo que estás haciendo es poner un pegote más ahí, ¿no?, y es más complicado. Pero como decía ella, hay otro tipo de situaciones. Personas, por ejemplo, que han sido diagnosticadas antes de incorporarse por primera vez al trabajo y luego quieren entrar en el mundo laboral, a veces, porque no tienen hábitos laborales, por dificultades incluso de comunicación, no saben manejar las diferentes comunicaciones, pues necesitan un apoyo más continuado. Y en esas ocasiones, pues incluso sería en algunas ocasiones adecuado, pero no continuado, sino a demanda, que se dice, ¿no?, cuando lo requiera la persona y se vea a lo mejor un poco perdido. Y ya para concluir, esta semana el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña ha alertado sobre la escasez de profesionales en el sistema público, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria. Entonces, ¿cuál es su valoración al respecto? ¿Cree que hay falta de profesionales que se dediquen a dar respuesta a los trastornos psicológicos como ansiedad o depresión en atención primaria? A ver, yo voy a tomar solo una medida que es como muy tonta. Cuando uno para su primera visita en salud mental tiene que esperar 3 meses, algo falla. Porque cuando uno tiene sintomatología psicológica o psiquiátrica, necesita el apoyo ya. Dentro de 3 meses puede ser la cosa mucho peor. Entonces, algo está pasando. ¿Eduardo? Sí, lo que pasa es que yo quiero decir una cosa sobre esto, porque yo trabajo en el mundo ¿no? Por fortuna, y mientras las cosas sigan así, por lo menos en Madrid, mi experiencia personal es que la derivación a salud mental de un paciente con una depresión o con un cuadro de ansiedad es extraordinariamente baja. La derivación es mínima. Se tratan en el ámbito de atención primaria por su médico de familia habitualmente. Cuando hay un poquito más de tiempo, incluso con sesiones un poquito más largas en las que la gente, entre otras cosas porque tenemos la experiencia, los que hemos trabajado en este nivel, de que cuando quieres derivar a estos tipos de pacientes porque ya se te escapa un poco de las manos, porque se hace un paciente ya muy crónico, muy abigarrado, muy complejo, en el cual no hay una mejora, y lo quieres derivar a salud mental y lo consigues derivar, te lo devuelven diciendo, es que prefieres seguir contigo, porque eres el médico que le conoce, el médico que sabe no solamente por qué, sino de por qué se ha producido eso, qué problemas tenía, cuál es el trastorno familiar que le está ocasionando, cuál es su vida social, su entorno. Y entonces realmente otra cosa es que digas que habrá que tener
psicólogos clínicos que nos echen una mano en esas terapias y que no dependan tanto de salud mental, es decir, atención especializada, servicio de referencia del hospital correspondiente, sino más propios de la atención primaria, pues puede ser, pero eso es un cambio de reorganización de dependencias funcionales dentro de la estructura que tenemos, no tanto el dotar de, venga, vamos a poner psicólogos en atención primaria. Es que yo querría aclarar una cosa, y es que no sé si todo el mundo lo sabe, yo entiendo que tú sí, pero ahora mismo en este país, y creo que usted mejor que nadie, en este país la persona que va a salud mental es cuando ya hay una patología que asusta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando esa persona ya tiene una sintomatología tan importante que va a necesitar sí o sí una medicación. Se nos está olvidando la prevención. Medicación ponemos todos. O sea, me refiero... Bueno, yo no, por desgracia o por suerte, pero yo no quiero decir... la inmensa mayoría de los antidepresivos, ansiolíticos, todos se están tratando por los médicos de familia. Hay muchas personas que no van a necesitar esa medicación, sino que a lo mejor lo que necesitan es otro tipo de trabajo, pero solo cuando ya está en el extremo, cuando ha pasado mucho tiempo sin medicación y sin apoyo de ningún tipo, os llega a vosotros o le llega a psiquiatría, salud mental de zona, y ahí la persona ya está mal, ya está muy mal, no hay una prevención. O sea, es como, bueno, para cuidar el corazón haga usted ejercicio, ¿vale? Pues en salud mental no hay esa prevención, hasta que no hay una sintomatología muy importante ya no se trabaja. De hecho hay personas que llegan a salud mental y le dicen, no, esto no es un caso de aquí, ¿no? Esto es algo que nosotros no tratamos. Bueno, es un tema complicado, pues, digamos, porque es un tema de reorganización. Vamos a ver, yo creo que los médicos de cabecera, que el referente es el médico de cabecera, y el médico de cabecera tiene que tener habilidades de detección de los trastornos de ansiedad, de los trastornos depresivos, de los cuadros funcionales de los pacientes, que son numerosísimos. Entonces, yo creo que ese es el médico de cabecera. Yo tengo la suerte de que en el dispositivo en el que yo trabajo, el centro de salud mental y el médico de cabecera están en el mismo edificio, con lo cual la comunicación es absolutamente, digamos, fluida y tal. Y los especialistas en salud mental y los médicos de cabecera se reúnen periódicamente y se comentan los casos, es decir, que hay esa relación. Entonces, yo creo que la atención psicológica es importantísima, pero tenemos que tener cuidado porque las quejas que yo estoy viendo ahora en mis psicólogos y en mis psiquiatras es que a veces entramos en un exceso de psicologización de la vida cotidiana y al final entonces la mayor parte de las personas de alguna entienden que sus malestares, sus problemas, dificultades económicas, problemas con los hijos, que todo eso lo tiene que de alguna manera que controlar el sistema sanitario o lo resolver el sistema sanitario. Y entonces, claro, digamos que ¿quién no tiene un problema tal? El 100% de la población, el 100% tiene problemas. Tenemos problemas con los hijos, con el matrimonio, con los padres, con la economía, con los vecinos, con el trabajo. Es decir, que la situación es estresante. Entonces, yo creo que el médico de cabecera, que es la puerta de entrada, es el que tiene que de alguna manera manejar esa situación y en el caso de que esa situación se le escape, pues entonces recurrir a los servicios de salud mental donde el psicólogo clínico y el psiquiatra de alguna manera pues es un complemento, una ayuda, pero yo creo que en un nivel de primaria entrar ya en el problema psicológico es que entonces es el 100%, es un tema de habilidades, el no de 100%, terapias. no, pero es que esas habilidades en mi opinión son habilidades que tiene que tener el médico tal, y la enfermera que trabaja y que tiene programas de prevención de la obesidad, de programas de prevención de la artrosis, programas de prevención del manejo del sueño. Todo eso lo hacen enfermeras y son enfermeras que hacen fantásticamente bien. Entonces, yo creo que hay que potenciar esos programas y luego utilizar adecuadamente la conexión entre el psicólogo clínico y el psiquiatra del centro de salud mental y el médico de cabecera. Vamos, esa es mi opinión. Hasta ahí de acuerdo. Ahora, estas personas que tienen, pues eso, que les desahucian o que tienen problemas con la familia, bueno, la mayoría de la gente tenemos esos problemas. Algunos tienen habilidades emocionales para manejar ese conflicto, otros no. Si estamos hablando de prevención, enseñemos a la gente esas habilidades emocionales para manejar conflictos y así cuando vengan no caerán en una depresión porque se les suman los conflictos que no saben manejar. Y ahí es a donde voy yo, la prevención, ¿no? Sí, pero corremos un riesgo importantísimo que a mí me preocupa, de verdad,
hacer que los ciudadanos sean tan dependientes no, al revés. de las estructuras. No, al no, revés. estamos haciéndolo. Es decir, a mí, una de las cosas que me produce una cierta rechazo, vamos a llamar así, a veces me cabrea, por decirlo con la palabra. Es decir, yo no puedo entender que estemos permanentemente diciendo a la sociedad: a usted se le cae el pelo, vaya usted a ver al dermatólogo; a usted le duele un pie, que le vea al traumatólogo; está con menopausia, que le vea al ginecólogo; dice, usted tiene un problema de enfrentamiento con su jefe, que le vea al psicólogo. O sea, estamos medicalizando o psicologizando en exceso a la población y haciéndoles que ellos mismos se sientan tan poco capacitados por sí mismos para hacer frente a cosas cotidianas, que al final están haciéndose dependientes, ultradependientes de las estructuras administrativas que tienen que... Claro, por eso... Entonces, yo creo que eso es un error. Por lo tanto, yo entiendo que tenemos que tener el apoyo de psicólogos clínicos cercanos. Ahora, de ahí a instruir o educar a la población de forma rutinaria en una prevención, habría que valorarlo. Hombre, ¿no lo haces para la prevención de la salud del corazón? Sí. ¿No lo haces para la prevención de la diabetes? ¿Qué diferencia hay con esto? Al final es lo mismo. Es mucho más barato hacer esa educación a nivel preventivo que no luego tener que pagar los tratamientos médicos que supone cualquier tipo de trastorno. ¿Cuánto se está gastando este país por trastornos de ansiedad en medicación? O sea, ahora mismo hay estadísticas que hablan de que hasta un 40% de las personas están tomando algún tipo de medicación relacionada con la ansiedad. Pues si esas personas tienen la posibilidad de aprender a manejar las dificultades y el estrés sin necesidad de medicación, va a suponer unas horas de un taller que van a hacer, ¿vale? Y nos ahorramos un dinero importantísimo en esa medicación. Entonces, bueno, también hay que valorar la prevención de la salud. Lo que pasa es que yo tengo la sensación como que vamos bajando el listón, ¿no? Y lo que a partir antes de aquí pasaba ya a ser un problema médico especializado, lo vamos bajando y ahora cualquier cosa ya es un problema médico y especializado. Pero no estamos hablando de problema, estamos hablando de prevención de ese problema. Sí, pero para prevenir entonces entraríamos en el sistema educativo, no en la intervención ya, entraríamos en educación. Igual que yo prevengo la obesidad, porque hay programas que están dando las enfermeras para prevenir la obesidad porque es un problema médico importante, ¿por qué no prevengo los trastornos de ansiedad dando habilidades a las personas? Sí, pero es una educación, al final es una educación psicológica. Yo tengo la sensación de que la persona parece que ya por sí sola no puede afrontar determinadas cosas o elaborarlas. La realidad es esa, hay muchas que no pueden. Es que le estamos incitando a eso. Es que llenemos las unidades de salud mental de patología tan variada, que al final, ¿qué ocurre? Que ese perfil de personas tienen muchas más habilidades para pedir una cita, adelantarla, llegar al psiquiatra, llegar al psicólogo. Y otras personas con trastorno mental grave que tienen más dificultad, al final se las ve con mucha distancia de tiempo. Pero si me estás dando la razón, porque si personas que no necesitan esa atención psiquiátrica no llegan ahí, porque antes han aprendido que son ellos los responsables de manejar su sintomatología, no van a llegar a pedir esas citas porque no las van a necesitar. O sea, me estás diciendo lo mismo que yo. No, yo estamos creo que trabajando entra más antes en una parte educativa. Pero no tanto sanitaria, sino ya desde la educación, desde la infancia, el saber afrontar. De alguna manera, yo no estoy colocando un fracaso escolar ya mañana tenga una patología y que sea un niño. No, yo no estoy colocándola en ningún sitio concreto. Yo lo que estoy diciendo es, igual que en los colegios también se dan talleres a los chavales para prevenir la obesidad, para que aprendan a comer. ¿Por qué no otro tipo de talleres? Pero normalmente quien va a dar esos talleres es alguien relacionado con el mundo de la salud, porque les van a decir, si tú no te cuidas hasta aquí, luego te voy a tener que ver yo, como cardiólogo. Ahora hay programas, o como endocrinólogo. Cada comunidad autónoma varía un poco, pero sí hay programas en los institutos de prevención de las enfermedades mentales en las que se trabaja tanto para saber si un compañero lo tiene, cómo apoyarlo, como para saber qué ocurre. Y se dan a las familias desde las asociaciones de padres y madres, como directamente desde las tutorías que tienen en los institutos. Eso se lleva bastante desde FEACES y es un programa que ya lleva unos 10 años por ahí haciéndose, que bueno, que luego no quiere decir que de ahí haya personas que aún así, a pesar de toda esa información, lleguen, ¿no? Pero yo creo que deberíamos ir desde abajo construyendo. Y luego habrá personas que tienen que llegar al sanitario, y es que hay que diferenciar. Una cosa es talleres que se hacen con los enfermos de diabetes, con los obesos, con los cirujanos, sí, efectivamente, claro. De aquello que estamos hablando, que es la prevención desde la más tierna infancia. Es decir, al niño hay que empezar a educarle en los hábitos saludables.
para evitar que llegue a ser obeso. Hay que ayudarle a que haga ejercicio para que evitemos con ello temas. Y así sucesivamente. Y hay que ayudarle desde niño a saber enfrentarse a pequeñas frustraciones, luego a frustraciones mayores, a que no todos podemos llegar a ser de 10 en clase, que unos serán de 8, otros de 3, otros, y habrá que buscar esas salidas. Y que el enfrentamiento con los compañeros o con las amigas, pues esas cosas hay que empezar a inculcarlas desde la infancia. Entonces, ahí es donde teníamos que incidir. Ahí, pero no tanto ahora de decir, vamos a desarrollar un gran sistema sanitario para esto, no, vamos a desarrollarlo para hacer la prevención desde los comienzos de la infancia. Y los que ya están en la edad adulta, ¿qué hacemos con ellos? Ahí ya tenemos estructuras, habrá que potenciar alguna, pero de ahí a volcar toda la nueva en esa estructura sanitaria, yo creo que hay que volcarla en la otra, en un sistema educativo que haga prevención. El que funcione, da igual desde dónde venga, pero que funcione. Hombre, yo creo que es potenciar lo que tenemos, que yo creo que bueno, el diseño no es malo, pero sin, de alguna manera, pretender dar una especie como de cobertura total a los problemas de la vida, y medicalizar todos los problemas de la vida, y medicalizar la caída del pelo, medicalizar que soy bajito, medicalizar que soy tímido. Es que a mí me gustaría a veces que los profesionales que trabajan en mi servicio pues vinieran aquí a dar es decir, que estamos psicologizando y medicalizando de una manera tremenda. Estamos farmacologizando problemas de la vida. Es decir, ¿por qué se toman tantos psicofármacos? Porque la gente resuelve los problemas que tiene matrimoniales tomándose un ansiolítico. No hay que tomar ningún ansiolítico. Es decir, ese problema matrimonial usted lo tiene que resolver pues dialogando con su marido, dialogando con su entorno, con su familia, y en algún momento buscando la ayuda profesional, pero no delegando sistemáticamente en el sistema para todo, porque entonces estamos infantilizando a la población. Entonces al final es una población que somos de menores que para cualquier cosa necesitan apoyo, consejo o directriz. Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos ya que poner el punto final. Nos hemos emocionado. Bueno, muchísimas gracias por participar y por poder contar con su presencia y con la sabiduría. Bueno, muchas gracias. Gracias.